ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba a mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Muchísimas gracias por estar en sintonía nuevamente del espacio de La Entrevista de YSUCA. Este día vamos a hablar sobre violaciones a los derechos humanos y se encuentra con nosotros el padre José María Tojeira, sacerdote jesuita. Muy buenos días y bienvenido, padre. Buenos días a toda la radioaudiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y hablar sobre este tema tan importante, violaciones a los derechos humanos. Desde el 27 de marzo funciona acá en el país este régimen de excepción. Han pasado ya 18 días y un promedio de un poco más de 10,000 personas han sido detenidas. Muchas personas no pertenecen a grupos de pandillas. Hay muchas denuncias de violaciones a derechos humanos a raíz de este régimen de excepción. ¿Qué lectura puede hacer usted desde el enfoque de derechos humanos sobre estas medidas que ha tomado el gobierno con el fin de combatir a las pandillas? El combate a las pandillas es necesario, evidentemente, pero no de esta manera. Este modo de actuar lo que refleja es la poca investigación, la mala organización del combate contra la delincuencia en el país y, por supuesto, que estamos ante una situación puramente reactiva y no ante una situación que analice la situación y que ponga las bases de una prevención de la violencia y de una prevención del delito. No hay una política, o no ha habido, la verdad, es decir, no solamente ahora, sino desde todo este siglo XXI, digamos, los 22 años que llevamos de siglo, no ha habido una verdadera política seria de combate de la delincuencia. La investigación ha sido muy floja, la inversión en desarrollo en los barrios populares ha sido muy pequeña todavía, y la lucha contra la pobreza, la desigualdad, no se ve. La gente confunde la lucha contra la pobreza con dar de vez en cuando algunos beneficios, algunas transferencias, etcétera, pero la verdad que no ha habido una política seria. Y evidentemente cuando se tienen posiciones reactivas siempre se viola el derecho de muchos ciudadanos, ¿verdad? Es decir, tenemos una tendencia muy fuerte a los castigos generales. Los castigos generales son una barbaridad desde el punto de vista de la exigencia de disciplina y son también fuente de violaciones de derechos. Eso es un poco lo que hay, ¿verdad? Es decir, y mucha gente está sufriendo porque la llevan sin ninguna razón, sin ningún motivo,
y sin ningún hecho que amerite el haberlos detenido. El hecho de que se declare el silencio administrativo sobre todo este tipo de detenciones es también un abuso muy grande. Es decir, todo el mundo tiene derecho a tener abogado, a que se sepan las razones de por qué está detenido, a juicio público, etcétera, ¿verdad? Una cosa es que en algún caso especial, de narcotráfico, etcétera, se hagan restricciones de la publicidad de un juicio, pero o de abusos de menores, etcétera, pero en estos casos de detenciones masivas, es decir, va a haber 10.000 casos con silencio administrativo, con restricción de información, etcétera, es una exageración muy grande, ¿verdad? Es decir, y una muestra de autoritarismo y de violación de derechos de la persona bastante fuerte. Y desde su punto de vista, padre Tojeira, para combatir a las pandillas, ¿era necesario aprobar un régimen como este de excepción y suspender derechos constitucionales? Yo creo que no, tenían ya una ley antipandillas, que en algunos aspectos también me parecía que podía pecar de arbitrariedad, pero era un instrumento que podía servir para la lucha contra las pandillas. Es decir, yo creo que hay que mejorar mucho la investigación, mejorar el sistema carcelario también, que la impresión que da es que tiene corrupción, ¿verdad? Y hay que invertir en las zonas, hay que tener una presencia del Estado mucho mayor y mucho más positiva en las zonas donde la gente pasa apuros, donde la gente se siente marginada, donde la gente no tiene perspectiva de futuro, etcétera. En esos procedimientos que se están realizando, no solamente está involucrada la policía, sino también miembros de la Fuerza Armada. ¿Cómo ve usted estas actuaciones que han tenido la policía y los militares en estas detenciones en este marco de régimen de excepción? Mire, yo creo que ha sido un modo de actuar muy poco civil. La policía nueva, digamos, después de los acuerdos de paz, se pretendió que fuera una policía nacional civil. Los modos han sido muy militaristas. Alguna gente que evidentemente no tienen nada que ver con la situación actual, sino que son trabajadores. A veces cuando hacen una pregunta a la policía, que está en su derecho de hacerla, por ejemplo, le piden los papeles y entregan los papeles del carro y la licencia. Le dicen, no, el DUI. Y pregunté, ¿por qué me pide el DUI? ¿Verdad? Dice, porque me da la gana, porque si usted quiere tal, bájese del carro. Y empiezan a registrar el carro, lo tienen media hora ahí esperando, y después lo sueltan. Ese modo de actuar no es un modo que gane la confianza de nadie, ¿verdad? Y no es un modo tampoco que satisfaga a las personas, porque no puede tratar mal a la gente. Uno ve cómo registran a las personas y si no abren bien las piernas, les pegan una patada para abrírsela. Un modo que a mí me recuerda a la guerra. La verdad que la única vez que me pusieron contra la pared y con las manos apoyadas ahí, las piernas abiertas, fue en la guerra. Y efectivamente un soldado me dio una patada ahí en una pierna para que abriera más las piernas. Pero eso no había vuelto a pasar, ¿verdad? Y ahora se está viendo como una cosa normal de nuevo. Me parece que es llevar una situación que es de delincuencia a una especie de situación de guerra. Me parece que es exagerado, ¿verdad? Y que no hay una razón para proceder de ese modo. Es peligroso que se justifique la brutalidad. No todos los policías son así, evidentemente. Hay policías que son muy educados y muy buenas personas, pero hay otros que en la medida en que se les alienta la brutalidad y además la sufren porque también ellos son a veces víctimas de la brutalidad imperante, pues es bastante fácil que crezcan los niveles de abuso de las personas, abuso de la integridad física de otros, etcétera. Así es, y como usted dice, padre, en el caso de los policías son
victimarios algunos también son víctimas. A propósito de eso, el Movimiento de Trabajadores de la Policía denunció recientemente una serie de irregularidades que están ocurriendo dentro de la policía y decía él que hay agentes que están siendo amenazados, que si no cumplen una cuota diaria de detención que se les ha impuesto, pueden incluso ser trasladados a otras zonas, están recibiendo órdenes de realizar esas detenciones ilegales, incluso hasta de cambiar el testimonio de las personas. No solamente los policías, también tenemos información que hay jueces y fiscales que están siendo presionados también. ¿Qué efectos podría tener esto, no solamente en estas personas que están siendo presionadas, sino en los mismos ciudadanos? Bueno, primero es una afectación grande, si eso se está dando, que parece que sí, es una afectación grande al Estado de Derecho. Es decir, en la medida en que los jueces no sean independientes, que la policía ponga cuotas y ponga objetivos por encima de la realidad, en la medida en que se cambien testimonios, etcétera, se abusa terriblemente de los derechos de las personas, se rompe el Estado de Derecho, ¿verdad? Es decir, todas las democracias aspiran a que nos gobiernen leyes y no personas, y cuando suceden estas cosas son personas, y además personas con arbitrariedad, las que están gobernándonos. El gobierno de la arbitrariedad es un gobierno no solo malo, sino que se aleja profundamente de la democracia, que es el régimen en el que se pueden respetar más adecuadamente los derechos humanos, es más coherente con los derechos humanos la democracia. Sí, hablemos también, Padre Tojeira, de los privados de libertad. Recientemente decían algunos funcionarios y el mismo presidente de la República se unía a este discurso de reducir la cantidad de comida en calidad y cantidad a los privados de libertad, y hasta se han compartido videos y decían no van a volver a ver la luz del sol por mucho tiempo. En todo este grupo de personas, como decíamos al inicio, hay personas que pertenecen a pandillas, hay personas que no pertenecen a pandillas, pero esto es generalizado. ¿Qué opina de esta decisión que se ha tomado al interior de las cárceles? Bueno, ya he dicho que los castigos generales están prohibidos por todos los convenios que ha firmado El Salvador, ¿verdad? Y los convenios que ha firmado El Salvador son leyes de la República. De nuevo volvemos al asunto de que el Estado de Derecho no parece importarle mucho a las personas. Es cierto que el Estado no ha sido capaz, y no ha sido capaz porque no ha querido, es decir, no ha querido invertir adecuadamente en el control del crimen, en una política criminal adecuada, ¿verdad? Es decir, y esto no me refiero al gobierno actual, sino a los gobiernos anteriores, porque los gobiernos anteriores tenían un discurso a veces parecido en algunos momentos. Yo me acuerdo de una famosa frase: el que dispara a un policía muere, ¿verdad? Es decir, dicho por un director de la PNC en el pasado, ¿verdad? Evidentemente esas cosas de fomentar la agresividad y de fomentar la violencia contra cualquier delincuente o contra cualquier persona traen siempre consecuencias funestas para un país, porque generalmente los países, la propia Constitución, suponen la inocencia de las personas. Cuando hay agresividad, lo primero que se piensa es en la culpabilidad de los demás. Los castigos generales son también una forma de agresividad muy brutal, es decir, todas las dictaduras han realizado castigos generales, es decir, es lo contrario de la democracia. No se puede castigar a 16,000 presos porque pase algo fuera de las cárceles. Es decir, uno puede entender controles carcelarios después de un motín que sean bastante estrictos, ¿verdad?, para evitar muertes, etcétera. Pero por algo que sucede fuera, castigar a 16,000 personas no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es investigar y ver si hay conexión entre personas concretas de las cárceles y lo que pasa afuera. Y evidentemente, pues, tener un control de esas personas mucho más estricto si desde la cárcel son capaces de continuar impulsando la violencia en el exterior, ¿no? Miren, eso se puede lograr, no se puede decir que no se pueda lograr.
cuando han detenido en Estados Unidos a algunos líderes de la mafia, pues evidentemente perdieron el poder mientras estaban detenidos. ¿Por qué? Porque no se podían comunicar con el exterior, ¿verdad? Todos conocen, o mucha gente conoce el caso de Al Capone, que de ser un semidios ahí en la ciudad de Chicago, pasó a la cárcel y se convirtió en nadie, simple y sencillamente. Uno puede decir, sí, pero el crimen siguió. Sí, el crimen siguió, pero se siguió persiguiendo y se siguió deteniendo a otras personas que fueron sucediendo, y hay un control mayor realmente de aquellos tiempos locos de criminalidad que había en tiempo de Al Capone y de otros gángsters, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que cambiar ese estilo de castigos generales que no conducen a ninguna parte, salvo al aumento de agresividad y de violencia dentro de un país en el que van a padecer justos por pecadores y en el que se pueden disimular también los auténticos criminales. Es decir, en un castigo general el criminal queda en las mismas situaciones que los que no han cometido crímenes. Evidentemente, pues, si hay una defensa de todos, pues también se defiende al criminal, pero no porque uno quiera defender al criminal, sino porque uno quiere defender a los inocentes, y el Estado iguala a los inocentes con los criminales. Al final salen beneficiados los criminales con los castigos generales. Sí, usted habla de algo bien importante, Padre Tojeira, y es la investigación que se debe hacer en todos estos casos. Pero hablando en este contexto que tenemos actualmente, donde hay una falta de independencia judicial, donde vemos que los fiscales pues tienen presiones, ¿hay garantías de que estas personas puedan tener pleno acceso a la justicia en esta condición? Mire, garantías ahora tiene muy poca gente realmente. Le pueden montar cualquier caso y pueden hacer lo que les dé la gana. Es decir, esto es un tema viejo, ¿verdad? Es decir, nosotros en el IDUCA, me viene ahora a la memoria el caso de un asesinato que cometieron unos policías, un policía en particular, de un sordomudo. Es decir, le dieron el alto, el sordomudo siguió caminando, le dispararon y lo mataron. Y después arreglaron la escena del crimen para parecer que el sordomudo era un marero. Solamente se olvidaron de que el sordomudo era sordomudo. Y evidentemente ese dato, más la denuncia de la familia, hizo que tuviera la fiscalía, por presión del IDUCA en particular, tuviera la fiscalía que investigar, desenterrar al difunto, a pesar de que le acusaban de haber disparado contra ellos y le pusieron una pistola que no era de él al lado de las manos con 2 tiros disparados por los policías. A pesar de eso, pues en la mano no se encontró huella de pólvora, etcétera. Ya empezó la investigación. Al final se le condenó, creo que a 10 años al policía que había disparado, y curiosamente a los otros 2 policías que habían colaborado en la modificación de la escena del crimen y que además de colaborar en eso habían dado falso testimonio inicialmente, etcétera. Esos siguieron tranquilamente en la institución. Evidentemente es una permisividad, ¿verdad? Es decir, claro, juzgan a alguien porque no les queda más remedio, pero hay una permisividad con otros que va creando formas de corrupción distintas dentro de la institución. Entonces, ese tipo de situaciones, en la medida en que además se les alienta, ¿verdad?, a hacer lo que les dé la gana y se les dice que se les va a defender, hagan lo que hagan, empeora enormemente las cosas. Ya veníamos con un problema serio con este tipo de política de perseguir, detener, poner cuotas, etcétera. Se agrava mucho esa situación de arbitrariedad y de brutalidad que veníamos viendo en la PNC, y que no se corregían adecuadamente, ¿verdad? Hay gente que estuvo de inspector general en la PNC, trabajó mal y ahora está en la Procuraduría de Derechos Humanos. Evidentemente, ese tipo de situaciones no ayudan al desarrollo del país. Sí.
Como parte de estas detenciones, bueno, desde las instituciones públicas, el gobierno, el mismo presidente justifica estas detenciones masivas y arbitrarias que se están realizando y hablan pues de un margen de error, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, padre Tojeira, con estas personas, con los derechos de estas personas que son violentadas, que pudieran ser parte de ese margen de error que menciona el presidente y que pasarán encerradas días, semanas o meses, no sabemos, y luego salen y bueno, son inocentes? ¿Qué medidas de reparación debería de implementar el gobierno? Porque esto no podría quedar en el olvido. Miren, margen de error siempre hay, pero yo creo que no se puede utilizar la palabra margen de error como defensa o como simplemente justificación de los errores. Los errores son errores, y si son errores que son delitos además, como puede ser una detención ilegal, pues evidentemente hay que llevarlos a juicio. Hay que asumir responsabilidades frente a ellos, tanto en la institución, la PNC, como en el tipo de trabajo que se haga, quiénes son los que dan las órdenes, etcétera, etcétera. No se puede decir, no, los mataron por error, o los detuvieron por error, o les hicieron por error. Bueno, es decir, todos podemos equivocarnos, evidentemente, pero hay que ser responsables con los errores. Es decir, un ingeniero que construye mal un puente y comete errores de cálculo y el puente se cae y hay un problema grave, pues evidentemente tiene que responsabilizarse, y la sociedad tiene que responsabilizarlo también y analizar si tienen que quitarle la licencia para construir, ¿verdad? Un médico que se equivoca causando un daño a otro, pues si hay muestras de que hay una ignorancia manifiesta, que hay cierta culpabilidad, pues evidentemente tiene que también asumir su responsabilidad. Es decir, yo recuerdo un caso que llevamos en el IDUGA también, de 2 médicos que recetaron mal a un joven. El joven terminó muriendo y había una responsabilidad de desinterés, de recetar sin analizar, etcétera. Y al final se consiguió que a esos médicos se les impidiera el ejercicio de la profesión durante 5 años. Es decir, hay que asumir la responsabilidad de los errores, ¿verdad? Y evidentemente, es decir, hay un margen de error del 1%, no se preocupen, ¿no? Es decir, está bueno. Si fuera cierto que solo es un 1% el error, en 10.000 personas está bastante bien el margen. Pero incluso ese margen hay que asumir la responsabilidad, ¿verdad? ¿Quién cometió el error? ¿Por qué cometió el error? Es decir, ¿qué responsabilidades contrae la persona o la institución? ¿Verdad? Es decir, evidentemente a una persona que la detienen, que pierde el trabajo, etcétera, hay que indemnizarla por lo menos, ¿verdad? Es decir, y hay que restituirle. Miren, en el caso de este... creo que es el del sordomudo, exigimos a la PNC que pidiera perdón públicamente. Y la policía no quería pedir perdón públicamente, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Es decir, hay que pedir perdón a las víctimas de los errores. Eso es lo mínimo que hay que hacer, ¿verdad? Y si hay un error que contrae un delito, una violación grave de un derecho, pues evidentemente tiene que ser llevado a juicio, ¿verdad? Es decir, hay que ser serio en eso del margen de error y no decir, bueno, un margen de error pequeño, de manera que aquí no ha pasado nada. No, sí, ha pasado un error que hay que justificar, que hay que analizar y que hay que sancionar en el caso de que sea un error cometido por mala voluntad o creando un daño grave a una persona. Así es. Bueno, hablemos también, padre, sobre otras reformas que también podrían causar violaciones a derechos humanos. La ley penal juvenil, por ejemplo, es otras reformas que se han aprobado recientemente y a partir de la cual pues se juzgará a menores de 12 años como adultos. ¿Qué opina usted de esto? Mire, creo que fue en 1996 o 95 por ahí,
en 95 creo, sí, cuando salió la ley penal juvenil. La ley penal juvenil era una ley, como suele pasar en El Salvador, una ley bastante buena, vamos a decirlo así, ¿verdad? En El Salvador se emiten leyes buenas, la Constitución es buena, etcétera, etcétera. Pero después el cumplimiento y el desarrollo de la ley a través de las instituciones suele ser deficiente, ¿verdad? Es decir, con la Constitución el ejemplo está clarísimo. La Constitución obliga al Estado a promover, entre otras cosas, bienestar económico y justicia social. ¿Dónde queda la justicia social? ¿Dónde está el bienestar económico de los pobres, etcétera? Es otro tema y parece que no les interesa. No, algo hacemos y con algo hacemos se justifican fácilmente. Lo mismo ha pasado con la ley penal juvenil. Pero con la ley penal juvenil ha habido un problema mayor, es decir, que ya administraciones pasadas subieron las penas a los jóvenes y ahora esta administración sube más todavía las penas, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que somos incapaces de manejar a nuestra juventud y manejarla rumbo a un desarrollo dialogante, un desarrollo universal, que cumpla con los derechos de todos. Miren, la juventud es siempre una época de rebeldía, eso es evidente, ¿verdad? Y una época de rebeldía que es positiva, es decir, porque la rebeldía frente a las costumbres y frente al poder ya establecido de los mayores es buena, es decir, significa cambio, significa evolución, significa desarrollo, progreso, significa capacidad de diálogo, etcétera. Pero hay que saber canalizar la rebeldía, ¿verdad? Una rebeldía que se vuelva muy frontal, agresiva, es decir, que incurra en abusos de otras personas, evidentemente es una rebeldía que hay de alguna manera que controlar, ¿verdad? Es decir, la rebeldía yo creo que se educa, ¿verdad? Y se educa hacia motivaciones, hacia fines justos, adecuados, ¿verdad? Castigar es todo lo contrario de educar bien la rebeldía. Puede ser necesario o indispensable en algún momento algún tipo de castigo, eso sí, pero todo el mundo coincide en que los castigos deben ser los mínimos posibles. Bueno, aquí la tendencia ha sido desde que se firmó esta ley penal juvenil aumentar los castigos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos fracasando en la educación de nuestros jóvenes, que tenemos un problema grave de formación de los jóvenes, que no sabemos tratar a los jóvenes adecuadamente. Cuando se abunda en el castigo, no son los jóvenes los que tienen la culpa, son los mayores los que tienen la culpa de la rebeldía juvenil. No saben enfocarla, no saben canalizarla, no saben tratarla adecuadamente. Evidentemente, no quiero decir que todo sea fácil, ni que todos los jóvenes sean automáticamente buenos si se les trata bien. Es decir, es necesario tener una ley penal juvenil. Como digo, me parece que la ley penal juvenil, tal y como se redactó en el 95, no me acuerdo si 94 o 95, era realmente buena, ¿verdad? 94 creo ahora que era. Era realmente buena. Bueno, ¿por qué añadirle castigos? Porque somos incapaces de atender adecuadamente a nuestros jóvenes. Eso estoy convencido de que es así. Entonces, el aumento de penas a mí me parece que es un fracaso de nuestra sociedad frente a nuestra juventud. Bien, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted que nos sintoniza va a tener también la oportunidad de hacer sus comentarios. Ya volvemos. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital.
Ante el incremento de casos de COVID-19 en el país y de la presencia de distintas variantes del coronavirus con distintos grados de peligrosidad y de contagio, es importante que recordemos las medidas de prevención. Use siempre mascarilla. Mantenga el distanciamiento físico de al menos 1,5 metros. Lávese constantemente las manos con agua y jabón o utilice alcohol en gel o en spray para desinfectar las manos. Si usted se cuida, contribuye al bien común. Este es un mensaje de Radio YSUCA. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. En estas vacaciones de Semana Santa 2022, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Si asistes a procesiones, recuerda mantener siempre el distanciamiento y usar mascarilla en todo momento. El COVID sigue entre nosotros y es importante cuidarse. Sigue estas recomendaciones y disfruta sanamente junto a tu familia en esta Semana Santa. Este es un consejo de Radio YSUCA. Sentir tu voz. Comunícate marcando nuestros teléfonos 2275-9501 o 2275-9502. Para nosotros, tu opinión cuenta. YSUCA, siempre con vos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando este día sobre violaciones a derechos humanos y nos acompaña el padre José María Tojeira, sacerdote jesuita de la UCA. Es momento de que usted pueda participar. Usted ya conoce la metodología, puede marcar nuestros números de manera directa, 2275-9501, 2275-9502. Está también disponible nuestro número de WhatsApp 75 71 27 79. Puede dejarnos también sus mensajes en la transmisión que tenemos en vivo a través de Facebook Live. Tenemos ya algunos mensajes que nos llegan vía Facebook. Dice Melania Barrientos, y cuando matan y violan los derechos de su familia, ¿qué pasa con los derechos de ellos? Sé que no todos son malos. Otro mensaje dice, a propósito de los castigos generales, hace pocas horas el presidente Bukele ha elevado a la categoría de terroristas a más de 10,000 capturados bajo el régimen de excepción, lo que resulta ser una ignominia e irresponsabilidad al confundir gente inocente con gente delictiva. ¿Qué comentarios le merecen? Rodolfo Calles dice, ante la realidad que vive el país, ¿cuál debe ser el papel de la Iglesia Católica, específicamente de las sedes? ¿Qué diría Monseñor Romero sobre esta realidad que vive el país? Es otra de las preguntas que nos hacen. Un mensaje más dice, buenos días, el problema de hoy es que los miembros de las maras ya son dirigidas por el crimen organizado o la mafia, como los carteles de México, Italia, Colombia, etcétera. Ya no son niños rebeldes inocentes. Este es un problema importado desde Estados Unidos, nos dicen. Tenemos una llamada también. Buenos días. ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, quería participar. Mire, es que estoy viendo el programa yo. Y es que hace algunos días la policía capturó a mi hijo, él iba a trabajar. Y él no es de mala ni nada. Y nosotros le anduvimos rápido, lo fuimos detrás de la policía y lo liberaron a él, va. Entonces, así como mi hijo, que lo capturaron, que no tiene que ver nada con eso, yo siento de que hay mucha gente que también está allí que no debe nada, y esto es injusto. Ya basta con este hombre sin conocimiento, haciendo cosas que no tienen nada quizás que ver mucha gente con lo que él está haciendo. Quiero decirle que me indigna eso.
me indigna. Pasen buenos días. Muy buenos días, gracias por su participación. Bueno, es parte de lo que tenemos hasta este momento. Padre Tojeira, le doy la palabra. Bueno, una de las personas que intervino tocó un tema que es importante porque es un tema que siempre suele salir a discusión, que es la pregunta, dice, bueno, ¿y qué pasa con las víctimas de los delincuentes, verdad? ¿Esos no tienen derechos? Pues por supuesto tienen derechos, ¿verdad? Y quien tiene que defender sus derechos es el Estado. Es decir, por eso estamos insistiendo en el tema de la persecución y de la investigación del delito. Evidentemente hay que hacerlo bien, es decir, investigar quiénes son los culpables de un delito, detenerlos y aplicarles la sanción, ¿verdad?, la penalidad que la ley establezca. Eso hay que hacerlo bien. Y ahí sí tiene la gente razón a la hora de quejarse, porque generalmente el delito no ha sido bien tratado en el país. Ha habido jueces corruptos, ha habido fiscales perezosos que no trabajan bien, y ha habido policías que no investigan adecuadamente también. Eso evidentemente hace que la gente se sienta mal y que se desarrolle un espíritu de venganza dentro de las personas, ¿verdad? Que terminen con todos los delincuentes, que los exterminen a todos, porque aquí no hay justicia, me han hecho esto y siguen la impunidad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo hemos visto con los casos del pasado, es decir, donde no ha habido justicia. Miren cómo estamos después de más de 30 años del final de la guerra, y los casos de lesa humanidad de la guerra y siguen todavía atascados, ¿verdad? Es decir, grandes masacres y no hay ni siquiera, bueno, hay verdad porque la Comisión de la Verdad la hizo, pero es una verdad que queda en el nivel moral, pero en el nivel judicial las cosas no han funcionado, ¿verdad? Y la impunidad sigue estando presente en la actualidad, eso es bastante evidente. En el caso de las violaciones de mujeres, por ejemplo, se acaba condenando al 10% de los violadores. Es decir, eso no puede ser, ¿verdad? Es un sistema que no funciona. Pero claro, tampoco funciona decir, pues ahora vamos a detener a todos como si todos hubieran, y los vamos a juzgar, porque si no el juez lo dimitimos o lo mandamos a Santa Rosa de Huachipilín o a donde sea, bien lejos, es decir, si no da una sentencia de culpabilidad. Eso no arregla las cosas, ¿verdad? Es decir, de un extremo de impunidad y de poca eficiencia a un extremo de abuso y generalización de principios de que la culpabilidad es el presupuesto siempre, ¿verdad? Es decir, lo cual es absurdo que se presuma la culpabilidad automáticamente en todas las personas. Es decir, cuando se viola de parte del crimen los derechos de las personas, es el Estado el que debe responder, ¿verdad? Es decir, no queremos que se responda individualmente, aparte de que muchas víctimas no pueden responder simplemente porque las han matado o porque sus parientes tienen miedo, etcétera. Es el Estado el que tiene que responder. Y el problema es que el Estado no ha respondido adecuadamente a los crímenes cometidos. Y problema añadido sobre problema es que el Estado quiere irse al extremo de la presunción de culpabilidad para cualquier caso y sobre cualquier persona. Y eso es un error, ¿verdad? Es decir, lo que tenemos que trabajar es para que el Estado salvadoreño, gobierne quien gobierne, tenga capacidad de responder al delito, tenga capacidad de juzgarlo y tenga capacidad de indemnizar y de reparar el daño cometido a la víctima, ¿verdad? Eso es lo que hay que trabajar. Y a veces da la impresión de que o no se trabaja adecuadamente o se quiere exagerar el trabajo con medidas publicitarias por un lado, pero terriblemente injustas por otro, presuponiendo la culpabilidad en todo el mundo y a correr, ¿verdad? Eso no es correcto. Yo creo que también llamarle terroristas a 10,000 personas es un poco complicado, ¿verdad? Si 10,000 personas fueran terroristas, tendríamos una guerra civil dentro del país, ¿verdad? Es decir, y tendríamos un problema mucho más grave que el que tenemos, ¿verdad?
Entonces es un poco complicado que se use ese vocabulario, que ciertamente es un vocabulario insultante para mucha gente y denigrante. Yo creo que si algo debemos hacer es no abundar en las generalizaciones denigrantes, ¿verdad?, contra las personas. Es decir, no podemos decir todos los policías son inútiles o todos los policías, es decir, sacar la conclusión de que porque ha habido policías que son realmente brutales y que han asesinado incluso, etcétera, decir que todos son igual. Es decir, uno puede decir que hay tendencias al encubrimiento dentro de la policía, ¿verdad? Y hay amiguismos y hay impunidad de casos de abusos de derechos en la policía. Pero no puede decir que toda la policía esté. Yo creo que la mayoría de las policías son personas buenas. Otra cosa es que los alienten a políticas y a modos de actuar que no sean los más adecuados, y otra cosa es que haya gente entre ellos que no debería estar en la policía. Esos son cosas reales, pero generalizar no es bueno. Y lo mismo pues de parte de funcionarios gubernamentales, generalizar en números tan grandes como 10.000 detenidos me parece que es deficiente desde el punto de vista de los derechos humanos y desde el punto de vista de la lógica, que es también un punto de vista importante sobre el que deben regirse los gobernantes, ¿verdad? No buscar la publicidad o no buscar el apantallar un poco, el insulto, el buscar la simpatía porque se le ve agresivo y fuerte, etcétera, sino ser realista y enfocar los problemas con mucha más lógica y sencillez. El tema de la lógica es algo que también ha fallado con frecuencia dentro de las políticas en El Salvador. Tenemos más llamadas. Buenos días. Sí, muy buenos días. Felicitando al padre Tojeira por su excelente análisis. Fíjese que la gran mayoría, todos pensamos de que el gobierno siempre lo que procura es tener un rating o hacer espectáculo ante las personas que aún creen en él, porque la verdad es que la rumorología insiste en que él es parte de una mara y que por eso es que hay lugares donde la mara es a la que él pertenece, las extorsiones, estas igual continúan, las desapariciones. Hay gente que decía que tenía un pariente en Estados Unidos, me comentaba, que es taxista, y de allá de Estados Unidos le dijeron, vaya, hombre, qué bien, hoy estos días no vas a pagar la extorsión mientras esté el estado de excepción, te vas a librar de la extorsión. Pero no me dice si aquí las extorsiones continúan. Aquí me dijo todo lo que el gobierno está montando, me dijo, solo es un espectáculo, es un show, quiere ganar puntos ante los que le siguen a él, pero nos está haciendo leña, me dijo, todos, como siempre, a los pobres, a los que lo llevamos al poder, porque para él sus enemigos son lo que es mexicano, Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado, Apopa. Toda esa es la gente que él tiene en la mira, y es a donde llega el montón de soldados, policías, y que para uno pues antes era, pero ella es más temeroso todavía, ahora en la noche cuando oye latir los perros, si uno no crea que se siente nervioso, preocupado, que no sabe en qué momento le van a estar botando la puerta, porque como este estado de excepción les permite violar todas las leyes habidas y por haber, para tener contento al señor Bukele. Así es que yo le pido al pueblo salvadoreño de que no se confunda, que no se equivoque, que todo esto lo que el señor busca es tener, según él, más apoyo de la población, pero todo le está saliendo al revés, como siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Tenemos una llamada más. Buenos días. Buenos días. Fíjese que yo no estoy defendiendo a los mareros ni nada de eso, ¿verdad? Porque algunas personas, algunas, no los 10.000, han cometido bastantes crímenes. Pero pienso que ellos también tienen derechos básicos. Y eso de quitarles el papel higiénico, las cosas de higiene, obligar a los familiares a pagar por ese traje blanco y los zapitos, esos zapatos que les dan,
obligarlos a pagar comida y todo eso, no corresponde al Estado. Las personas esas tienen derechos básicos. Y lo más terrible es que uno mira, el señor este tiene un montón de trolls que le hacen, ¿cómo se llama?, publicaciones en las redes sociales. Y cuando uno ve los comentarios, todos los comentarios están a favor que dejen morir de hambre a esta gente, que los tengan sucios, que los tengan hacinados y todo eso, sin ver que los están utilizando, para sus cosas, ¿verdad? Entonces eso me preocupa bastante. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Voy a leer un mensaje más. Dice, me preocupa que ante este régimen de excepción nos surjan voces críticas de la Iglesia Católica y Evangélica, no se pronuncien, no hay oposición fuerte ante estas políticas que violentan los derechos humanos. Vivimos hoy una Semana Santa en estado de excepción e insisto, no hay una denuncia sistematizada para frenar los abusos de este gobierno. Felicitaciones a la radio YSUCA por este análisis, sigan adelante con la única esperanza para el pueblo. Otro mensaje dice, sucede aquí en El Salvador, Padre Tojeira, que los 30 años más los 4 de este gobierno, los errores ya no son errores, rayan con lo que usted señaló antes, que es un aparataje gubernamental y no va a ser hasta que la educación del país sea capaz de lograr cambios en este país. Y esto, dice, pues hace falta. Nos llega un audio más, vamos a escucharlo. Buenos días, quisiera dirigir una pregunta al padre. Bueno, primero agradecerle por su exposición. Mi pregunta está relacionada a lo siguiente y es, da la impresión de que como sociedad salvadoreña, bueno, sobre todo como juventud, el tema de los derechos humanos parece que es algo ajeno a nosotros, que es algo que no nos pasa. Entonces viene alguien, hasta el propio Estado, nos violenta el derecho al agua, el acceso al agua, nos violenta la libertad de expresión, que es lo que quieren hacer con esta otra ley que han implementado, el tema de movilidad, o sea, se nos violan tantos derechos y es tan seguido, y como sociedad parece que esto es normal. O sea, ¿qué cree que se debe que como salvadoreños aceptemos esta situación y no podamos hacer nada o nos quedemos callados? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por sus participaciones y sus mensajes, padre. Empezando por esta última pregunta, yo creo que en El Salvador tenemos un problema que en lo que llamamos la cultura de derechos humanos. No que la gente sea inculta, que no lo es, creo yo, sino que ha habido una confusión, yo creo que inducida desde las capas altas del poder, sea el poder político o el poder económico incluso. Es decir, que realmente en el tema de derechos no han tenido ningún interés, solamente el interés de la apariencia. Y me explico. Tenemos una constitución buena, fundamentalmente buena, que incorpora los derechos humanos como ley fundamental de la vida ciudadana. Es decir, nadie puede decir que la Constitución no esté inspirada en los derechos humanos. Un ignorante lo puede decir, ¿verdad? Porque cuando se habla, no, que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. No, nosotros hemos firmado una Constitución que nos obliga a todos a vivir en consecuencia con ella. Y esa Constitución, si uno la lee, que da la impresión que mucha gente no la lee, pero si uno la lee, pues va a ver que está inspirada en los derechos humanos. Es decir, repite los derechos humanos básicamente desde el principio y desde el primer momento. Incluso algunas frases da la impresión de ser calcadas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que tenemos leyes buenas, pero no las cumplimos, ¿verdad? No desarrollamos las instituciones que tienen que llevar esas leyes a la práctica de la vida cotidiana del ciudadano.
Y entonces, ¿cuál es la conclusión de la gente? Miren, los derechos humanos no sirven para nada, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Pues ahí los tenemos, pero es adorno, porque no funciona, no camina, ¿verdad? Es decir, no avanzamos. Entonces yo creo que ha habido dentro de la cultura de los derechos humanos ese tipo de abuso hipócrita, ¿verdad? De frases muy bellas, ¿verdad? Es decir, ideales muy bonitos, pero después pocos resultados. Entonces la gente se desespera de los derechos humanos y dice, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cada uno por su cuenta salir adelante como pueda, ¿verdad? Y hay gente que es muy buena y dice, bueno, pues mi única esperanza de salir adelante es marcharme del país y migra del país, ¿verdad? Hay gente que por los traumas o por las razones que sean, ¿verdad? Se desespera un poco y trata de salir adelante a través de la violencia, a través del delito. Y hay gente que es muy buena, que no quiere ni viajar ni cometer delitos y trata de salir adelante sacrificándose enormemente por sus hijos, para que los hijos al menos estén un poco mejor que ellos. Bueno, eso es lo que pasa, pero la gente busca soluciones individuales en vez de soluciones sociales, que son las que garantizan los derechos humanos. Los derechos humanos están puestos para garantizar soluciones sociales, ¿verdad? Y yo creo que no hemos sido capaces de educar a las personas y a la gente en el campo de los derechos humanos, y no hemos sido capaces precisamente por esa hipocresía de poner frases altisonantes y muy bonitas con respecto a los derechos humanos y tener unos resultados muy pobres en el respeto a los derechos humanos. Evidentemente hay que ir formando. Yo siento que ha habido avance en el país en el tema de derechos humanos, pero sí hay fallos. Y miren, en general, cuando hay este tipo de problemas, siempre el liderazgo es el que tiene mayor responsabilidad en todos los niveles del liderazgo. Es decir, no hemos tenido liderazgos apropiados y adecuados para una democracia, para una convivencia legítima, etcétera. Ha habido fallos en el liderazgo, ¿verdad? Eso es evidente. Es decir, hay una frase de la Odisea, de la Ilíada, que dice, hablando de la guerra de Troya, que dice, por los delirios de los reyes sufren los soldados, ¿verdad? Es decir, claro, por los delirios y por el modo de pensar absurdo de los dirigentes acaban sufriendo las grandes mayorías. Eso es lo que pasa en el país, no de ahora, sino de bastante, una historia larga que nos llevó a una guerra, que tratamos de salir de ella con unos acuerdos de paz, pero que no hemos sido capaces de salir de ella porque no hemos sido coherentes con los derechos humanos y hemos continuado con algunas pequeñas reformas, pero hemos continuado con esa hipocresía de creer en los derechos humanos aparentemente, pero vivir de otra manera, ¿verdad? A veces nos pasa lo mismo con el cristianismo, ya que estamos en Semana Santa, es bueno decirlo, ¿verdad? Que sí, todos somos cristianos, pero digo, no vivimos como cristianos muchas veces, ¿verdad? Es decir, hacemos lo que nos da la gana, es decir, fallamos en nuestras obligaciones cristianas, no somos solidarios, odiamos, envidiamos, hablamos contra otra gente, etcétera. Miren los troles. ¿Ustedes creen que los troles son cristianos? Una persona preguntó por los troles. ¿Qué van a ser cristianos? Hombre, los troles son una pandilla de gente pagada o chollada, ¿verdad? Es decir, y que le gusta insultar a los demás. ¿Qué le vamos a hacer? Digo, hay que saber perdonar al enemigo, pero digo, de cristianismo muy poco en los troles. Yo no los he visto mucho cristianismo, es decir, no me imagino a los apóstoles de Jesucristo comportándose como troles en la sociedad de su momento, si tuvieran los medios para hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, son esas cosas que nos llevan pues a desconfiar y tal. Pero sí, yo creo que hay que crecer en el conocimiento de los derechos humanos y sobre todo en la coherencia con ellos, ¿verdad? Es decir, estamos llamados a vivir en sociedad, no somos individuos aislados, no es cada uno haga lo que le dé la gana, es decir, somos personas
que debemos desarrollar un mínimo de amistad social, ¿verdad? Es decir, incluso, bueno, hay que saber responder con paz a las agresiones. A mí no me gusta, alguno habló ahí, llamando mareros a gente del gobierno. Mire, es decir, si hablamos de presunción de inocencia para todos, también hay que tener presunción de inocencia con ellos, ¿va? Aunque a veces puede haber comportamientos que no nos gusten, pero hay que señalar los comportamientos, ¿verdad? No generalizar, como decíamos. Yo creo que es muy importante saber distinguir lo bueno de lo malo, pero no buscar generalizaciones en general. Así es. Quiero resaltar también uno de los mensajes que nos llegaba, que decía esta persona que no veía una denuncia sistematizada para frenar los abusos de este gobierno, y se relacionaba también con otra llamada, recuerdo, que tenía que ver con que sí habían voces que se alzaban en ese sentido, pero que estaban siendo pues calladas, y en eso quisiera que habláramos en los pocos minutos que nos faltan, Padre Tojeda, ya nos faltan 4 minutos nada más, pero hablar también sobre este discurso presidencial confrontativo que está estigmatizando a defensores de derechos humanos, personas de las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales de derechos humanos, periodistas también y medios de comunicación, que se les está vinculando directamente con vínculos con pandillas, porque el discurso está defendiendo a pandilleros. ¿Qué opina de este discurso que viene desde el mismo gobierno? Mire, los discursos confrontativos no llevan a un desarrollo social justo y adecuado. Es decir, el insulto sirve para poco. Es decir, sirve tal vez para exacerbar los ánimos, buscar que los propios partidarios, como están amparados por el poder, sean más agresivos o más violentos, etcétera, pero no sirven para solucionar los problemas. El discurso agresivo es siempre el preámbulo, el inicio de un tipo de represión de la libertad de pensamiento, un tipo de represión de derechos ciudadanos, etcétera. Cuando la gente grita mucho, pues el salto a la violencia es cercano, ¿verdad? Lo vemos incluso en las discusiones familiares, cuando los gritos suben de nivel, es decir, hay peligro de que se pase a otro nivel más físico, digamos, de agresión. Entonces, evidentemente, ese tipo de discurso debería estar fuera de la política. Es alimentar cultura de violencia, ¿verdad? Es decir, que dice uno, bueno, no es tan violenta como la violencia física, pero sí va creando, son semillas de violencia, ¿verdad? Es decir, ese tipo de discurso lleva siempre a errores y a violaciones de derechos humanos, y en ese sentido los gobiernos tienen que ser más responsables, ¿verdad? Es decir, ya he dicho que este gobierno no es el único que ha utilizado un lenguaje a veces violento contra sus opositores, etcétera. Todos recordábamos los discursos bastante violentos en las elecciones anteriores, si miramos para 20, 30 años atrás. Pero sí, yo creo que se ha vuelto como más insistente este discurso de odio, discurso de violencia, y eso sí es un fallo grave, creo yo, en un gobierno, y algo que se debe corregir, y que el gobierno lo debe corregir, y la ciudadanía debe exigir que se corrija. No hay derecho a estar insultando a cualquiera que no piense como piensa el gobierno. Es decir, uno puede decir el gobierno hace cosas buenas, pues sí, hace cosas buenas, pero hace cosas equivocadas, pues todo el mundo tiene derecho a pensar que algunas cosas están equivocadas, y que le llegue una retahíla de insultos por esa razón, pues bueno, hay personas que se lo pueden tomar con humor, ¿verdad? Es decir, que le da la risa la estupidez, digamos, de los que atacan, ¿verdad? Pero hay otras personas que no, ¿verdad? Es decir, yo imagino que a ciertas edades, cuando ya estás viejo y las cosas te son más indiferentes, ¿verdad?
pero gente joven que está creciendo y que está desarrollándose, pues el encontrar un estilo tan agresivo la limita, ¿verdad? Impide su desarrollo, la desespera o la vuelve rebelde también. Algunos pues resisten en la crítica y yo creo que hay en el periodismo salvadoreño muestras de resistencia y seriedad, etcétera, frente a insultos muy graves y no responden de la misma manera que el agresor, ¿verdad? Es decir, uno puede decir, bueno, a lo mejor no se atreven, pero yo creo que sí se atreverían a responder de la misma manera, pero no quieren responder de la misma manera. Y eso honra a muchos periodistas en El Salvador, ¿verdad? Es decir, que se mantienen firmes en su exposición de sus investigaciones, en la exposición de sus criterios, etcétera, y no responden a los ataques con la misma moneda, ¿verdad? Es decir, realmente están haciendo un ejercicio de decencia ciudadana y democrática. Bueno, muchísimas gracias, Padre Tojeira. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros y haber abordado este importante tema de violaciones a derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Kenia, ¿va? Así es. Siempre se me olvida, no estoy acostumbrada a la anterior a ti, ¿va? Pero muchas gracias a ustedes y también a toda la gente que ha participado en el programa. Sí, muchísimas gracias. Recuerde esa Pablito entrevista. También, muchas gracias. Así es, gracias a Pablo también que nos está trasladando siempre la información. A usted también por haber estado pendiente y habernos enviado sus mensajes y comentarios. Muchísimas gracias. Gracias. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA